Señor ministro Anis Bilou, para nosotros es un honor tenernos en nuestro país. Monsieur le ministre Anis Bilou, c'est un honneur pour nous de vous accueillir dans notre pays. C'est un grand honneur pour moi de venir découvrir un grand pays pour qui nous avons beaucoup de respect, beaucoup de considération. Un grand pays. Y una honra para mí de estar aquí descubriendo un gran país que tenemos el mayor respeto en Argentina. Para nosotros es muy importante, dado que Marruecos es un país de mucho sacrificio, de mucho trabajo, pero que a su vez el rey desea que uno de los elementos importantes sea justamente el del turismo. Por eso es que creemos que es importante que nos diga por qué es importante el intercambio que puede existir entre Argentina y Marruecos. Vous avez parlé de l'importance qu'accorde Sa Majesté au tourisme. Il se trouve que pas plus tard que le 30 novembre, Sa Majesté a présidé une grande rencontre qui a donné le départ à une nouvelle stratégie pour le tourisme que nous avons baptisé Tourisme Vision 2020. Usted habló del turismo el 30 de noviembre pasado. Su Majestad el Rey tuvo una reunión amplia a donde se discutió de esa cuestión de turismo y la visión de aquí al 2020. Nosotros hemos visto que en distintos lugares que el señor rey de Marruecos, lo que él desea fundamentalmente es la integración entre pueblos y civilizaciones, dándole prioridad nacional a lo que es esto, un desarrollo del país. Turismo responsable, pero respetando la cultura y las tradiciones. Un turisme respectant la culture et les traditions du pays. Lors de la Vision 2020 qui a été approuvée par Sa Majesté le 30 novembre, une place très importante a été consacrée justement au tourisme responsable, à la préservation de l'environnement. Un lugar muy importante estaba reservado al turismo responsable ecológico. Nosotros sabemos que hay distintos temas. Uno es el tema de los caballos, que hay fiesta dándole a los caballos. En segundo lugar, el fiesta de la música andaluza. También a todo lo que es la tradición de los pueblos bereberes como los pueblos de las montañas. ¿Esto es así? Il y a une charge culturelle très très forte dans la stratégie 2020. Vous savez, le Maroc est un pays multiple, diversifié et riche. Nous avons les provinces du sud du Sahara, nous avons les provinces du nord, vous avez parlé de la Mazir, nous avons le centre aussi avec des paysages magnifiques. Donc c'est un Maroc divers, c'est un Maroc riche, c'est un Maroc multiple, donc qui nous permet justement de réussir notre politique de tourisme. Hay una carga muy significativa en un Marruecos diverso. Hay el norte, hay las provincias del sur, hay el centro, y toda una visión globalizada para tener una cohesión y una integración de la integridad de la nación marroquí. De todas maneras, en Marruecos, que el norte tiene límite con España, también al sur con Argelia, y a partir de ahí tiene grandes montañas, 4 cordones montañosos, desierto del Sahara y a su vez también mar. ¿Esto es aprovechado turísticamente? On l'utilise, on l'exploite. Tout à fait. Nous avons, comme je disais tout à l'heure, une richesse énorme au niveau du paysage. Nous avons les touristes qui veulent le Sahara, qui veulent le sable. Et là, on leur offre toute la partie sud, le Sahara marocain. Hay turistas que gustan del Sahara, del desierto. Nos ofrecemos para ellos el desierto, las provincias del Sahara en el sur del país. Il y a des touristes qui veulent le balnéaire. Et là, nous avons 3500 km de côte. Hay turistas que les gustan los balnearios. Ahí tenemos 3.500 kilómetros de costas balnearias.
Il y a les touristes qui cherchent un dépaysement. Et là, nous avons une niche très importante en matière de tourisme rural. Hay otros turistas sí, que quieren la aventura y tenemos una cosa particular para ofrecerlos. Claro. Bueno, hace parte de todo. A las mujeres. Para finalizar, ¿qué le diría a los argentinos y a los latinoamericanos que nos van a ver? ¿Por qué es importante ir a Marruecos? Enfin, que pouviez-vous dire aux Argentins qui veulent découvrir, aux Sud-Américains qui veulent découvrir le Maroc? Je peux dire que le Maroc est un pays qui bouge énormément. C'est un modèle de démocratie dans toute la région Afrique, arabe, j'allais dire, à l'Afrique du Nord essentiellement. Marruecos es un país que se movimenta, es un país que tiene una evolución casi permanente en norte de África y en el continente africano todo. Il y a des réformes très audacieuses qui ont été menées au Maroc par Sa Majesté le Roi, qui concernent la femme, la démocratie, les libertés publiques. C'est un Maroc qui bouge et surtout c'est un Maroc qui est dans le cœur de tous les Marocains, qui participe à l'édification de ce Maroc. Et ce Maroc-là souhaite justement avoir des relations privilégiées avec l'Argentine, souhaite qu'on se connaisse davantage avec les Argentins. On a beaucoup de points communs, on a de l'avenir, il y a un potentiel important économiquement, culturellement et je veux dire même humainement entre les deux peuples. En Marruecos hay reformas positivas, concierne la mujer, el Código de las Mujeres, hay otras reformas del derechos humanos, de droits de l'homme, derechos humanos, de libertades públicas, y la prensa. Y de ese modo, Marruecos está sin movimiento de los dos positivos y por eso quiere consolidar y desarrollar las relaciones con otros países entre esos países, Argentina, y queremos consolidar y desarrollar una relación permanente y fructífera entre todos los componentes que sean cultural, política, económica, comercial, entre Marruecos, el pueblo, el gobierno argentino.